Amén. Por eso es las cosas más importantes, ¿verdad? En el ministerio es la palabra. Por ejemplo, hablábamos con los encargados de jóvenes y les decíamos, bueno, si lo ponemos en una balanza, el 60 o 70% de las actividades que se hacen con los jóvenes tienen que ser la palabra. Amén. No nos oponemos a la recreación. No nos oponemos a que tienen mucha energía y que necesitan botar esa energía. No nos oponemos a que programen una mejenga y que nos inviten a los otros también, más a los casados, ¿no? ¿Ah? Exactamente, no nos oponemos. No nos oponemos a que vayan a la piscina como cuando fuimos al bautismo, ¿verdad? No nos oponemos a esas cosas, ¿verdad? Pero sí que los chicos entiendan, ¿verdad? Que lo más importante es la palabra de Dios y que se sienten a escuchar, porque si no cometeríamos el error que se comete en muchas iglesias, que por ejemplo los ministros de alabanza, los ministros de alabanza vienen, tocan y en la palabra no están, y los que estaban en alabanza, están en la cafetería, se fueron para la pulpería, están allá afuera, están platicando, están en una reunión. No, lo más importante es esto lo más importante es la palabra. Amén. Entonces, eso hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros chicos. Amén. Entonces, eso como parte de un anuncio. Amén. Entonces, hoy quiero que hablemos, hermano, un tema que estuvimos hablando ayer. Muchos de los que están acá estuvieron ayer. Aquí sí se vale reprise. No es como en el cine, aquí sí se vale la repetición. Amén. Entonces, muchos hermanos estuvieron ayer acá y estuvimos hablando, ¿verdad? Y vamos a seguir el tema de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Estamos en el año de la recuperación, ¿verdad? Y lo vimos la semana pasada, y lo vimos en los discipulados, ¿verdad? No es casualidad, las últimas 5 proclamas, ¿verdad? Tienen que ver con la palabra revelación, que no está, tenemos que hacerlo. Reposo, renuevo, reconciliación, recuperación. Entonces, si estamos en el año de la recuperación, tenemos que recuperar. Y el primer principio para poder recuperar algo es aceptar yo que algo perdí. Es obvio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algún momento había un tema que habíamos dado en la iglesia que se llamaba recuperando el huerto o recuperando el Edén. ¿Por qué? Porque las familias, eso se perdió mucho en las familias. Una de las cosas que más se perdió, hermanos, fue el deleite de estar dentro de la casa, porque el huerto, Edén, lo que significa es lugar placentero, lugar de regocijo. Entonces, muchas veces se perdió ese regocijo en los hogares, se perdió, que tenemos que ir a recuperarlo. Amén. Para nuestros hijos sea un placer estar dentro de la casa y no en la calle. Para que para nuestros hijos y para nosotros como esposos estemos deseando llegar a la casa, porque ahí está mi hogar, está donde yo habito, está mi paz, está mi seguridad, está mi tranquilidad. Un día de esos estaba una hermana en la casa y pasó ahí, ¿verdad? Ahí con Cristian viendo unas cosas, y en un momento determinado ella dijo: ya me quiero ir para la casa. Y yo pensé, tiene razón, o sea, no hay lugar más rico que estar en la casa de uno, aunque usted tenga todas las comodidades, aunque usted esté en un hotel 5 estrellas, aunque usted esté en el Río o allá en Cancún. Llega un momento donde usted dice: yo necesito estar en mi casa, yo necesito mi cama, yo necesito mi servicio sanitario, yo necesito mi ducha, yo necesito estar en mi casa. Nos pasó el día que andábamos acampando, o sea, llega un momento donde uno dice: yo necesito estar en la casa. Yo les decía a los hermanos, lo más rico de acampar es cuando usted llega a su casa, se baña y se mete a las sábanas de su propia cama. Qué rico que es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es un deleite. Y así tiene que ser, ¿verdad? Nuestro lugar placentero tiene que ser dentro de la casa. Y eso tenemos que recuperarlo, porque se perdió por el paso del tiempo. Yo soy agente de ventas, yo les he contado, ¿verdad? Y una de las cosas que yo le dije al jefe anterior que yo tenía, le digo: bueno, si yo quiero ser agente de ventas, pero eso sí, con una condición, poniendo condiciones, hermano, que igualaba. Yo le dije, porque tenemos mucha amistad, ¿verdad? Por medio de la palabra y todo. Entonces yo le dije: a mí me gustaría ser agente de ventas cuando yo trabajaba en otro departamento. Pero una de las cosas que me gustaría ser agente de ventas en San José, o sea, en el GAM. No me gustaría irme a Guanacaste, no me gustaría irme a la zona sur, no me gustaría ir a la zona norte, porque para mí no llegar un día a la casa, eso es... Los chicos estaban más pequeños y todo, ¿verdad? Para mí eso es
Y una de las cosas que yo siempre le he dicho al Señor, cuando ando en la calle, cuando salgo, una de mis oraciones es: Señor, permíteme volver a casa, permíteme regresar a casa. Y me ha tocado pagar grúa, me ha tocado bajar el carro en San José, me ha tocado bajar el carro en el taller, pero yo a la casa yo llego, ¿verdad, amor? Siempre yo llego, porque ese es mi lugar de placer. Sí, es mi lugar de placer, es mi lugar y así debería ser para todos, nuestro reposo. Amén. Entonces tenemos que recuperar esas cosas, ¿verdad? Entonces, si estamos en el año de la recuperación, una de las cosas, hermano, y no porque la hayamos perdido, pero una de las cosas que tenemos que recuperar es la unidad, y eso quiero que hablemos hoy, recuperando la unidad. Vuelvo y repito, no es que se haya perdido, pero hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos de no congregarnos? Año y un mes, año y un mes y una semana, más o menos 2 semanas. A pesar de que estuvimos 7 meses en discipulados, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia tenemos que encontrar la unidad, porque ahí está el secreto. Jesús dijo: el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros, y para amarse se necesita unidad, definitivamente. Amén. ¿Por qué? Porque ahora no se vale de decir: bueno, es que yo soy del discipulado el domingo en la mañana, yo soy del discipulado el domingo en la tarde, y yo solo me voy a juntar con los discipulados del martes. Entonces, por eso digo, tenemos que recuperar esa unidad y que todos, ¿verdad?, nos sintamos parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Porque ese es el secreto, hermanos, de que realmente veamos esto como una casa, como un hogar, como un lugar placentero. Que si yo estoy en mi casa, la iglesia es mi segunda casa. Y yo deseo estar en la iglesia, y yo anhelo estar en la iglesia, y yo quiero estar en la iglesia con mis hermanos. Con mis hermanos. Amén. Entonces, dice el salmista: yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Entonces, si yo tengo placer y yo tengo que recuperar el placer de estar en mi casa con los míos, con mi esposa y con mis hijos, igual yo tengo que tener ese placer o ese deseo de estar acá con mis hermanos, porque somos hermanos, todos somos hermanos. ¿Amén? Porque el Señor nos reengendró, entonces somos hijos de Dios y por tanto somos hermanos. Esa unidad es lo que hay que recuperar. ¿Qué es unidad, hermano? ¿Quién me puede decir qué es unidad? Unión. Ajá. ¿Qué más? Porque el Señor dijo, la Biblia dice: Jehová uno es, ¿cierto? Jehová uno es. Pero cuando vamos al contexto bíblico, que aunque no lo dice, pero se entiende así, que Dios es 3, es Padre, es Hijo, Espíritu Santo. No lo dice literalmente. ¿Por qué? Porque el Señor escribió parábolas y Él dijo: yo no quiero que los que vean entiendan. ¿Por qué el Señor les hablaba en parábolas a los discípulos? Porque Él no quería que todos entendieran. Pero a los suyos, a los 12, se los llevaba a la casa, hablando de casa, y les explicaba las parábolas. A nosotros la Biblia se nos revela de una manera diferente que para otros que también no entienden esto. Pero cuando dice Jehová uno es, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son uno solo. Jehová uno es, no es que es el solo el Padre. No, está hablando de una unidad compuesta, de una unidad. Entonces, qué importante que es la unidad. Por eso la oración de Jesús en Juan 17, cuando Él ora por sus discípulos, Él dice: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Unidad. Unidad. Entonces tiene que haber un acuerdo entre nosotros, un vínculo para poder andar. Porque dice la Biblia: ¿podrán andar todos juntos sin ponerse de acuerdo? ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Necesitamos un sinergismo espiritual. Amén. ¿Y cuál es el vínculo de nosotros? Que somos hijos de Dios y que somos hermanos. Claro, eso tiene sus implicaciones y lo vamos a ver ahorita. Porque uno de los mayores problemas en la Biblia siempre son entre hermanos. Entre hermanos. Usted verá que siempre Caín y Abel, problemas, celos, Caín mató a Abel. Jacob y Esaú, rivalidad entre ellos, pleitos, problemas entre ellos. Cuando vendieron a José y lo vendieron a Egipto, o lo llevaron a Egipto, ¿quién fue el que entregó a los hermanos de José? Ya lo dije, ¿ah? Yo siempre digo, ¿quién entregó a José? Los hermanos. Y la Biblia dice que los hermanos de Jesús lo entregaron a Él. Amén. Por eso cuando Él llega a ver a sus hermanos, le dice: ¿quién te hizo esas heridas? ¿Quién te hizo esas heridas? Ah, mis hermanos, unos amigos me hicieron esas heridas.
Entonces, muchas veces los choques se dan entre hermanos, en la familia. Y si nosotros somos una familia, se van a dar roces, se van a dar choques. ¿Que son necesarios? Son necesarios. Porque somos piedras que tenemos que estar lisas. Piedras del arroyo que tenemos que estar lisas. Entonces todos necesitamos, hermano, que alguien o algo nos forme. Y Dios va a poner a algo para que nos forme. Amén. Entonces Jehová uno es. Amén. Pero de lo que hablábamos ayer, hermanos, que la unidad tiene que salir de casa. La unidad tiene que salir de casa. Así como la educación y la disciplina salen de la casa y no de la escuela, no le podemos delegar esa responsabilidad a la maestra de la escuela. Usted eduque a mi hijo, usted discipline a mi hijo y yo. No, la educación sale de casa. No le podemos delegar tampoco esa responsabilidad a la iglesia, de la instrucción a nuestros hijos, de los principios. Aquí se les va a enseñar, vamos a habilitar nuevamente las aulas para los niños y todos a la cuna, y no para entretenerlos, sino para que ellos sean instruidos desde pequeños y sean doctrinados desde pequeños. Pero mientras eso llega, somos nosotros, hermanos, los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo comportarnos dentro de la iglesia, cómo comportarnos en la escuela, cómo comportarnos cuando vamos en el transporte público, cómo comportarnos. Esa educación sale de casa. La unidad también sale de casa. ¿Por qué? Porque la unidad tiene que ser en el matrimonio. En el matrimonio tiene que haber unidad. Si yo no soy unánime con mi esposa, si no tenemos esa unidad, difícilmente nuestros hijos nos van a seguir o van a tener esa unidad también. Entonces necesitamos matrimonios fuertes, porque eso hace que las familias sean fuertes. Y eso va a hacer que la iglesia sea fuerte. La iglesia es fuerte porque hay familias fuertes. Hay redes limpias y redes remendadas. Y vamos a afectar positivamente a nuestra comunidad, que es Naranjo. Amén. Entonces, la unidad sale de casa. ¿Por qué? Porque no podremos tener unidad aquí si no tenemos unidad en la casa. Difícilmente vamos a tener unidad aquí si los matrimonios se están separando y si los matrimonios están como perros y gatos y están pelea y pelea y pelea. Por eso, cuando venga la necesidad, vamos a buscar una pareja, ¿verdad?, de matrimonios que nos ayuden a programar esas actividades que necesitamos, reuniones para matrimonios. Amén. Irnos un día a los matrimonios, ¿verdad?, a algún lado, a acampar o un retiro o tantas cosas que realmente lo ocupamos. Amén. Por eso estamos poniendo jóvenes primero. Porque si los matrimonios nos vamos a un retiro todo el día, ¿quién va a cuidar a los chicos? Los jóvenes. Ya estamos por ahí. Está fascinante. Pero amén, ¿lo necesitamos o no? ¿Matrimonios? ¿Lo ocupamos o no? Claro que sí. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Nosotros fuimos encargados de matrimonios mucho tiempo, allá en Tibás. Nos tocó ahí programar ciertas actividades. Ojo, no éramos pastores de matrimonios. El pastor era el apóstol, ¿verdad? Nosotros éramos encargados de programar las actividades. Amén. Entonces eso lo ocupamos. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos, vuelvo y repito, matrimonios unidos, familias unidas. Definitivamente. Si un matrimonio no está unido, no está fomentando la unidad. Entonces muchas veces los problemas no están aquí en la iglesia, los problemas están en la casa, o están en el matrimonio, o están en la familia. Amén. Pero volviendo al punto de la unidad, ¿por qué necesitamos estar unidos, hermanos? Vea la promesa que hay en 1 Juan 1:17. ¿Quién me lo lee? 1 Juan 1:17. Estamos hablando de la unidad, recuperar la unidad. Vuelvo y repito, no es que la hayamos perdido, pero con año y un mes sin reunirnos, tenemos que recuperar eso. Amén. ¿Quién me lee 1 Juan 1:17? 1:7, perdón. 1:7. Amén. Ajá, ¿cómo dice Marita? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nada, hermanos, aquí hay un montón de luz que podemos sacarle a esto, un montón de estillas, dirían por ahí, un montón de espigas, porque dice que tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué es comunión? Viene la palabra unión, unidad, comunión, unidad. Entonces dice que para tener comunión
tenemos que andar en luz. Por eso dice ahí, tenemos que andar en luz porque Él está en luz, o Él es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, si el Señor es luz y Él dijo que Él es el camino, ese camino es la luz. Amén. Entonces, si estamos en Cristo, si estamos en el camino, si andamos en luz, podemos tener comunión los unos con nosotros. Pero vea qué lindo lo que dice ahí. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando estamos unidos, cuando estamos unánimes, cuando estamos entrelazados, cuando tenemos unión, comunión, unidad, desciende un principio, según esto, que es la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vuelvo y repito, no es la unidad lo que me limpia de pecado, no es el bautismo en agua lo que me limpia de pecado, es la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo toma efecto a partir de que haya unidad en nosotros, a partir de que estamos unánimes, porque no es lo mismo estar juntos que estar unánimes. Aquí podemos estar todos juntos, con distanciamiento y todo, ¿verdad? Pero alguno puede estar pensando en una cosa y otro puede estar pensando en otra. Amén. Entonces tenemos que estar juntos y unánimes bajo un mismo principio, como el principio que hemos hablado, la ley del acuerdo. Cuando venimos y nos reunimos acá los lunes a orar, delegamos sobre ciertas personas, algunas, ¿verdad? El orar. No crea usted que mañana va a venir, es que no voy a ir porque me van a poner a orar. No, hombre, hermano, en eso somos, ¿verdad? No vamos a hacer sentir mal a una persona, ¿verdad? Si tiene que caminar un poco en la oración para como decíamos siempre, enséñanos a orar. Entonces se delega y se le dice al hermano, ok, hermano, usted va a estar orando por los permisos de la iglesia. Usted va a estar orando por compromiso en la iglesia. Usted va a orar por la salud de estas personas. Usted va a estar orando por este proyecto que tal hermano trajo y lo puso como petición. El hermano ora, el encargado ora y los demás lo seguimos. Esa es la ley del acuerdo. Porque Jesús dijo, si ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, mi Padre lo hará allá arriba en los cielos. Y todo lo que pidan en mi nombre, ¿verdad?, yo lo haré. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. La ley de la unidad, la ley del acuerdo. ¿Verdad qué importante que es, hermano? Entonces, si tenemos comunión los unos con los otros, porque estamos en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ve que el evangelio no es tan complicado. A veces nosotros lo complicamos, pero ve, bajo este versículo no es tan complicado. Lo que está pidiendo es unidad. Por eso, una de las cosas que tengo que enseñar a los jóvenes a partir del sábado que se reúnen, que ellos no son una iglesia aparte, que ellos son parte de esta iglesia. Para que se cumpla el versículo que dice, jóvenes y viejos o ancianos se unirán o se gozarán juntamente. Porque no podemos permitir, o no sería el orden, más bien, no sería el orden, ¿verdad?, de que la iglesia sea gobernada por los jóvenes. ¿Ustedes han visto iglesias que son gobernadas por los jóvenes? Sí, amén. Donde solo jóvenes van. Sí, amén. Y si llega una persona de 30 para arriba ya es como extraño. O otras iglesias, hermanos, donde solo ancianitos y viejitos nada más, ¿verdad?, están en la iglesia. No, la Biblia habla de viudas, habla de ancianos, habla de jóvenes, habla de niños. Así dice la Biblia, que los jóvenes verán sueños, los ancianos tendrán visiones. Entonces, esa es la unidad, de que desde el niño hasta el adulto mayor se sientan bien acá y se sientan parte de. Eso es un principio, hermanos, que gracias a Dios nosotros tenemos. En esta iglesia nos caracterizamos por eso. Ayer no fue la excepción. Ayer llegaron unos hermanos, ¿verdad?, que nos habían visitado otras veces, que ellos son de Benecer de Tibás, pero ahora viven en San Ramón y nos han estado visitando. Vinieron el día de la inauguración, han estado por acá varias veces y vinieron ayer, fueron el domingo pasado, que fue la reactivación, y ayer estuvieron por acá. Y por ahí nos invitaron a tomar café, ¿verdad? Y ellos, a pesar de que estaban llegando por primera vez, no fue la excepción, los invitamos y ahí estuvieron compartiendo y se fueron contentos, se fueron bendecidos, se sintieron parte de. Yo creo que eso se trata, hermanos, de sentirnos parte de. Desde la persona más humilde hasta la persona más de más dinero, que también se ocupan en la iglesia, obviamente, ¿verdad? Se ocupa de todo.
Se ocupan niños, se ocupan jóvenes, se ocupan... Pero ¿a partir de cuándo? A partir de que nosotros sepamos acuerpar a esas personas, y sepamos bendecir a esas personas y que se sientan amadas y se sientan parte de, porque ese es el punto, que se sientan parte de la familia del ministerio de Ebenezer aquí en Naranjo. Somos una familia y tenemos que vernos como tales. Amén. Entonces, en una familia hay un montón de hermanos y como decían los viejitos, como los de a la mano, todos son diferentes. Todos somos diferentes. Amén. Porque tenemos que fomentar la unidad. ¿Ustedes se recuerdan cuando Pablo escribía, verdad? Es que unos dicen que yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy de Cristo. Estaban fomentando la división. Vuelvo y repito, no se vale decir, bueno, es que yo vengo al discipulado y solo con ellos me junto nada más. Solo con los del discipulado de los jueves o de los miércoles yo me junto nada más. Tenemos que fomentar esa unidad. Amén. Bajo la ley del acuerdo. Porque Pablo decía, cuando ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso el cuerpo de Cristo está dividido? ¿O acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O acaso fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fue en el nombre de Jesús. No sois carnales, así les dice. Cuando ustedes piensan así, no son ustedes carnales, porque lo que estaba promoviendo era la unidad. Y vean, hermanos, cuando nos unimos se dan grandes cosas. Grandes cosas se dan cuando nos unimos. ¿Quién me lee Juan 24? Y otro que me lea Hechos 3.1. Juan 24 y Hechos 3.1. ¿Quién me lee Juan 24? No tomé el tiempo. ¿Alguien tomó el tiempo? No sé cuánto ya está. Juan 24. Juan 24. Amén. Amén. Y otro que me lea Hechos 3.1. Ajá. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Les dieron la noticia, Jesús resucitó. Incrédulos estaban, que ellos ya sabían que eso iba a pasar. Pero la incredulidad, a veces nos pasa así o no. A veces estamos esperando un milagro, hermanos, y dudamos. Ellos sabían que Jesús iba a resucitar y aún así ellos dudaron. Pero bueno, corrían los dos juntos. ¿Quiénes son estos dos? Pedro y Juan. Pedro y Juan. Dice que el otro discípulo, que era Juan, corrió más aprisa que Pedro. Recordemos que Juan era el discípulo más pequeño. Pues obviamente corría más, naturalmente hablando. Y lo dejó botado. Cuando dijeron en su marca, listos, fuera, salieron los dos al mismo tiempo. Pedro, por la experiencia, corrió un poquito más que Juan, pero Juan tenía más resistencia porque es más joven. Por eso tenemos que tener un espíritu joven aquí en la iglesia, hermano, para resistir y no cansarnos, para resistir. Amén. Entonces, iba a decir algo, pero el discípulo Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se paró en el sepulcro y Pedro lo arrebasó y le pasó. Ahí se cumplió aquel chiste de la tortuga y la liebre. Pero ahí lo puede ver en la casa. Pero ven aquí, hermanos, cómo uno corría y otro corría, y otro no corría y otro corría. Y muchas veces pasa eso en la iglesia, ¿verdad? Ah, no, yo tengo que ir primero. Yo tengo que ser primero que el hermano. Yo tengo que ser más bendecido que el hermano. Yo tengo que tener un mejor carro que el hermano. Yo tengo que tener una mejor casa que el hermano. Yo tengo que. Yo no sé si usted se goza, hermanos, cuando usted ve que a un hermano le va bien. Yo me alegro. Yo me alegro. Yo les voy a decir algo, hermanos. Ahí lo editamos después. Hubo hermanos, había hermanos en Tibás que criticaron ciertas cosas. Vean, vive Dios que cuando el apóstol llegó a Costa Rica, hermanos, él venía muy próspero, él tenía 7 iglesias allá. Pero cuando él vino a Costa Rica, ni carro tenía. Obviamente venía a otro país, entonces él vivía más allá que acá. Entonces yo lo llevaba, tú lo llevabas, o lo llevaba Fabio que tenía taxi, ¿verdad? Algo hacíamos, ¿verdad? Porque solo un carro había. Cuando el apóstol llegó, solo un carro había, que era el de nosotros. Y así es cierto, pueden preguntarle. Entonces, y él anduvo mucho tiempo en carro prestado y después tenía unos carros, hermano, unas cacharpitas y todo. Y ahí todo el mundo, ay, qué pastor más humilde, ay, qué pastor más buena gente, ay, qué pastor.
Pero ya cuando ya se trajo a la familia, la iglesia empezó a crecer y ya él empezó a tener el estatus que tenía ya, porque él es una persona muy bendecida, muy próspera, se ve, ¿verdad? Cuando empezó a comprarse un carrito ahí, más o menos un poquito carro mejor, ya la gente empezó a criticar. Ahí va mis diezmos, con mis diezmos compró ese carro, y que aquí, y que allá. Y yo les decía, hermanos, o sea, no, pero es cierto, hermanos, y esto lo voy a editar porque no venimos a ver la gloria al hombre, no le vamos a vivir la gloria al hombre, ni venimos a hablar de él, pero estoy poniendo un ejemplo, porque para no hablar de mí, voy a hablar de él, ¿verdad? Pero yo les decía a los hermanos, alegrémonos que el pastor le vaya bien, hermanos, alegrémonos que el pastor sea bendecido, que nuestro pastor sea próspero, porque la unción y la bendición desciende por la cabeza. Si él va a estar bien, nosotros vamos a estar bien. Entonces, ¿qué actitud tomas tú cuando Dios bendice a un hermano? Cuando el hermano llega a la iglesia con el carro del año, o cuando el hermano alquiló o compró una casa bien bonita, cuando Dios lo está bendiciendo y hasta su vestuario cambia. ¿Por qué tener el concepto de que los que venimos a la iglesia tenemos que ser pobres, tenemos que ser humildes, que tenemos que estar ahí y que el pastor tiene que ser ahí, pobrecito el pastor, qué lindo, qué unción tiene, es que es muy humilde? Perdón, hermanos, eso no es la humildad. Eso no es la humildad. Amén. Entonces todo desciende por la cabeza. Les digo eso porque, hermanos, ¿qué actitud tenemos nosotros cuando mi hermano Dios lo está bendiciendo? Les voy a contar una anécdota, y no venimos a contar anécdotas, pero quiero fortalecer lo que estamos hablando. Algunos hermanos han escuchado eso. Cuando esta machita la estábamos pidiendo, teníamos solo a Joshua, yo ya tenía ya 4 años, iba para 5, y empezamos a orarle al Señor por esta machita. Y mi esposa, y nada que queda embarazada, y nada que queda embarazada, y nada. Y teníamos una hermana contemporánea, una hermana que había crecido con nosotros en Ebenezer, que igual ella le estaba pidiendo al Señor quedar embarazada. Pero algo pasaba en la iglesia que las mujeres no quedaban embarazadas. Hasta que, y nosotros ni cuenta nos dábamos, hasta que el pastor lo detectó, recién venido, y detectó y empezó a orar y orar y orar. Y después ese montón de chiquitillas, después ese montón de mujeres embarazadas, ¿verdad? Había algo ahí en la atmósfera que Dios tuvo que romper eso. Amén. Pero bueno, el asunto de esto es que la hermana que estaba pidiéndole al Señor también quedar embarazada, ¿verdad? Igual en el mismo tiempo que nosotros, ella le pidió al apóstol que orara por ella, el pastor que orara por ella, y oró, ¿verdad? Y después oró por nosotros también, ¿verdad? Una vez lo invitamos a la casa a cenar y todo, pastor, llega a la casa para que ore por Mari, porque tenemos que tener otro bebé y todo. Bueno, él llegó y oró y todo. A los días, como a los 15 días, 22 días, un mes, tal vez no recuerdo ahorita, llegó la hermana que también estaba pidiendo al Señor quedar embarazada y me dice, Randall, le tengo una noticia. Yo, ¿qué pasó? Estoy embarazada. Hermano, yo me alegré. O sea, yo, vive Dios, estoy predicando, no puedo mentir, yo me alegré. Y yo dije, qué bueno, le digo, mira cómo me alegra y todo. Aunque la bendición a mí no me llegaba. Bueno, pasaron unos días y mi esposa me decía, yo siento que estoy embarazada. Yo, ¿en serio? Yo siento que estoy embarazada. Porque la mujer siente, ¿o no? ¿Sí? Ok. Fuimos a hacer el examen y todo, y nos dimos la sorpresa que Mari estaba embarazada, que mi esposa estaba embarazada de la machita. Y qué bendición, y qué lindo, y qué todo, ¿verdad? Después yo entendí que cuando esta hermana me dijo a mí, Randall, yo estoy embarazada, Dios estaba pesando mi corazón, a ver qué actitud tenía yo. Porque la actitud pudo haber sido, ¿y por qué ella? ¿Y por qué la bendición para ella? ¿Y yo qué? No soy tu siervo, Señor. ¿Y por qué a ella y por qué no a mí? Dios estaba pesando mi corazón. Y ya para terminar el cuento, hermanos, rápidamente, y resulta que después nos dimos cuenta que Mari estaba embarazada antes que esta hermana. Porque así fue cuando hicieron los exámenes y todo, y después hasta que Cristi nació 27 de septiembre y esta chica nació una semana después, en octubre, pero una semana después. Entonces Dios estaba pesando mi corazón. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando Dios empieza a bendecir a un hermano en la iglesia? ¿Te alegras? ¿Te regocijas? Tú dices, Señor, qué bueno,
Porque si vino para él, viene para mí, porque todo desciende por la cabeza, porque todo desciende por todo. Es como una casa. ¿Cómo los hermanos se van a alegrar porque el papá le está yendo bien y solo va a bendecir a un hijo? No, hombre, la bendición es para todos los hijos de la casa. Y si somos una casa, la bendición es para todos. Como decía un jefe mío, si aquí llueve, todos nos mojamos. Así decía él, ¿verdad? Si aquí llueve, todos nos mojamos. Amén. Entonces, alégrate si al hermano le está yendo bien. Amén. Y no cometamos ese error, ¿verdad? Si al pastor le estaba yendo bien, a nosotros nos iba a ir bien. Todo es así. Si al apóstol Sergio les va bien, hermano, a todos nos va a ir bien. Porque son principios bíblicos de cobertura. Ok, entonces estamos hablando que Pedro corría más y que Juan corría más. Y que Pedro corría más y que Juan corría más. Y muchas veces pasa eso en la iglesia. Y eso tenemos que eliminarlo en el nombre de Jesús. Porque ¿qué dice Hechos 3.1? ¿Quién me lee Hechos 3.1? ¿Quién lo buscó? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ahora sí subían juntos. Ya no corría uno y después el otro. Iban juntos. ¿Cómo tenemos que ir nosotros? Juntos. Juntos, hermano. Que alguno se puede quedar, que alguno... Tenemos que cuidar a los que se quedan atrás. Porque los que se quedan atrás son propensos a que los ataque Amalek por la retaguardia. Así es. Los débiles de la manada, principios naturales, son los que son atacados. Tenemos que tener cuidado con eso. Visualizar nosotros como líderes, como hermanos en Cristo. ¿Quién no vino? Hermano, no te vi, ¿qué pasa? Mira, no dejemos esa función solo a los pastores. Es nuestra función. Pero también nosotros, hermano, como pueblo de Cristo, como familia. Amén. Entonces dice que subían juntos. Es un principio de unidad. ¿Por qué? Vea el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Entonces, perdón, el contexto. Todos sabemos el contexto, ¿verdad? Resulta que ellos llegaron, iban juntos al templo de la hermosa. Y dice que ahí había un cojo, ¿verdad? El cojo de la hermosa. Y él estaba pidiendo limosna a todo el que pasaba. Una limonita, por el amor de Dios, una limonita. Y entonces dice que ellos en un mutuo acuerdo, ¿verdad?, llegaron donde él. Y cuando él les dijo: ahora sí, me rayé, estos sí son bendecidos, estos deben de ser, sí son, me van a dar, ahora sí me van a dar. Y ellos no le dieron el pescado, le enseñaron a pescar. ¿Y qué le dijo Pedro? Viéndolo a los ojos, fijamente en los ojos. Déjame decir ese versículo que sigue. Ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Exactamente. Repítalo. Ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te damos. Eso hay que darle a la gente. Está bien ayudar al pobre, porque la Biblia dice: el que le da al pobre, a Jehová le presta. Son principios, ¿verdad?, para que nuestra vida sea bendecida. Es un estilo de vida. El diezmo, la ofrenda, la limosna son estilos de vida que tenemos que llevar para recibir la bendición de Dios, porque es la semilla que Dios nos va a dar para ser bendecidos, para ser prósperos. Amén. Entonces, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Amén. ¿Qué dice el verso 7? ¿Quién lo tenía? ¿Qué visito? Dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ok, se le afirmaron los pies y los tobillos, pero vean lo que dice el verso 8, hermanos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El cojo ya no era cojo, saltó y no se quedó afuera. Entró con ellos al templo. Gloria a Dios. Andando y saltando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque hubo un principio de unidad. ¿Cómo van a venir las personas acá, hermanos, si hay unidad? Voy a poner un ejemplo, igual lo puedo editar después, pero voy a poner un ejemplo. Hoy. No debería haber tanto ejemplo ni tanta anécdota, porque no venimos a eso, venimos a predicar a Cristo, ¿verdad? Pero para reforzar bien el tema, hermanos, por ejemplo, ¿qué pasó con Lorenita? Lorenita, ¿cómo llegó aquí a cuidar carros? Necesitamos una persona que viniera a cuidar carros. Y Jania nos hizo el favor de conseguir a Lorenita, todos la conocen, sí. Así se las presentamos. Fue la que estaba el día de la revolución cuidando carros. Y ella llegó a cuidar carros, hermano. Pero cuando se vino la pandemia y todo, ahora empezamos ahí a monitorearla, cómo estaba, se le llevó unas cosas ahí, todo, a ver cómo está. Y ese amor, no solo de nosotros, sino de varias personas que la conocimos, ese amor hizo que ella se sintiera parte de él.
Y empezó, y entonces cuando llegamos los discipulados, se invitó y ella empezó a ir. Y empezó a ir, y se empezó a sentir parte de él. Se empezó a involucrar y ahora es parte de la iglesia. Y ya le dijimos, ¿usted cuidar carros? No. Le tocará cuidar carros cuando sea servidora en la iglesia y por turno le toque cuidar carros. O le toque cualquier otra función como servidor, pero ya fija y no, porque usted es parte ya de esta familia. Y Dios la va a bendecir a usted de adentro, no afuera. Pero ¿qué hizo que ella entrara en la iglesia igual que el cojo? Saltando, entró al templo andando, saltando, alabando a Dios. La unidad, el amor, el que los pastores se comunicaran con ella, el que mis hermanos, el que los otros hermanos. Amén. Entonces ve al principio la unidad. Al principio corrían separados, cero resultados, y empezaron a caminar juntos. Amén. El principio de la unidad. Amén. Y hablando de familias, por ejemplo, ustedes se recuerdan de Marta, María y Lázaro. Marta tipificaba el alma, María tipificaba el espíritu porque estaba a los pies de Cristo, y Lázaro no quería nada con el Señor, tipificaba el cuerpo. El cuerpo nunca va a querer nada con el Señor. La carne es débil, el espíritu está dispuesto. El puente entre la carne y el espíritu es el alma, las emociones. Por eso esto no es de emoción, no podemos venir por emoción. Amén. Entonces, resulta que en esa casa no había unidad. En la casa de Marta, María y Lázaro, que eran hermanos, algo disfuncional andaba ahí. Primero, no se escucha nada de los papás. ¿Alguien ha escuchado en la Biblia, la ha leído, que Marta, María y Lázaro los papás? No. ¿O demás hermanos? No, ¿verdad? Algo disfuncional andaba en ese hogar o en esa iglesia. Por eso es que había roces entre ellas. Porque cuando invitaron a Jesús a la casa, porque Jesús los amaba a Lázaro, nuestro amigo Lázaro, al que tú amas, está enfermo. Entonces, el Señor permitió ese trato porque esa casa, algo andaba mal ahí. Traeremos a la iglesia, algo andaba mal ahí. Resulta que Lázaro no quería nada con el Señor. El Señor llegaba al discipulado, llegaba a la casa y Lázaro se iba, se salía por la ventana, se salía por la puerta de atrás. Se iba a comprar el pan, se iba para el palí, se iba para el maxi palí, se iba a hacer cualquier cosa para estar lejos de la palabra, lejos de la presencia de Dios, lo que hablábamos ahora. Músicos o tañadores que llegan a la iglesia pero no quieren nada con la palabra. Lázaros que no quieren estar dentro de la casa. Y eso tipifica el cuerpo, o sea, carnalidad. Ok, entonces resulta que llegó el Señor a la casa, Lázaro se fue a comprar el pan y llegó tardísimo, ¿verdad? Y estaba ahí María escuchando al Señor, porque María es el Espíritu, escuchando al Señor, qué lindo Señor, todo el Espíritu dispuesto. Y Marta, hermanos, que tipifica el alma, afanada, con tantas cosas, tantos quehaceres, lavando los trastos, haciendo la cena, que ese montón de invitados. Seguro ella decía, desde que tengo que darle comer a Jesús, tengo que darle comer a los 12 y a saber cuántas personas más. Estaba afanada ella. Y ella llegó a reclamarle, y no le reclamó a la hermana, capaz que estaban bravas. No le reclamó a la hermana, ¿a quién le reclamó? A Jesús. Jesús, ¿no tienes pena que mi hermana esté ahí sentadota ahí y no quiere venir a ayudar? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Marta, afanada, atribulada estás con muchas cosas. María escogió la mejor parte y esa parte no le será quitada. Entonces, ven como había algo disfuncional ahí. Marta afanada, Lázaro no quería nada con el Señor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vino un proceso para esa familia. ¿Cómo? La muerte de Lázaro, la muerte de la carne. Murió. Mandaron a llamar al Señor y el Señor dijo, no puedo ir a estropear el plan que yo tengo para esa familia. No puedo ir, no puedo mezclar los sentimientos. Por eso digo, a esto no se le mezcla sentimientos. No puedo mezclar los sentimientos, me voy más largo. Y cuando llegó, 4 días tenía muerto, porque estaba enfermo cuando le avisaron a Jesús. Murió y 4 días después llegó el Señor. Ese era el plan del Señor. Entonces tenemos que saber esperar el plan de Dios. Amén. Tenemos que saber esperar el plan de Dios. Dios tiene un plan para todos, amén. Tenemos que esperar el tiempo y el proceso de Dios. Entonces resulta que llegó el Señor
Todos sabemos la historia, ¿verdad? Resucitó a Lázaro, a pesar de que María, o Marta más bien, llegó a reclamarle al Señor. Es que es verdad que Marta tipifica el alma, porque llegó y le dijo: Señor, si hubieras estado acá, fuiste a dar una vuelta más bien, fuiste al mall a dar una vuelta, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dijo Marta? ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Marta, llama a María. Marta, quiero hablar con María. Almita, no quiero, no, contigo no, es con tu espíritu. Es con tu espíritu. Tranquilita por ahí. Mandan a llamar a María, viene María y le dijo exactamente lo mismo, pero con otras palabras, porque se le tiró a los pies, lo adoró y dijo: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Le dijo lo mismo, pero con otras palabras. Entonces no es lo que digamos, es cómo lo digamos. Amén. Entonces viene el Señor y resucita a Lázaro, saca a Lázaro de la tumba. Después de ese proceso, en Juan 12 creo que es, ¿quién me lee Juan 12:1, hermanos? Creo que es Juan 12:1. Después de ese proceso vemos que una familia disfuncional unida, ¿qué estamos hablando? De la unidad. ¿Quién me lee Juan 12:1? Sí, amén. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. 6 días después, antes de que él fuera a la cruz, vino a la casa de los 3 hermanos. Dice claramente después de que resucitó a Lázaro. ¿Y qué dice el verso 2? Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados. Bandido, ahora sí quería estar sentado. Ahora sí, semejante susto que le pegaron. A saber qué vio. Hermanos, 4 días. Hiere ya, dijo Marta. Es que Marta, qué almática que era. Ya, huele feo. O sea, ¿qué vio Lázaro? Para que ahora sí quiera estar ahí. ¿Qué día Dios nos permite ver a nosotros afuera, hermanos? ¿Qué proceso tenemos que pasar para estar aquí adentro? Para sentarnos a la mesa. Porque la mesa está hablando de comunión, estamos hablando de comunión. Tú aderezas mesa delante de mí. Entonces esto, hermanos, es sentarse a la mesa, a recibir el banquete que Dios tiene. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces es el alimento espiritual. Entonces él estaba sentado a la mesa y Marta estaba sirviendo, pero ya Marta no estaba afanada. Ya ahora servía. Porque Marta es el alma. Vuelvo y repito. Entonces nosotros podemos servir siempre y cuando estemos en afinidad. Espíritu, alma y cuerpo. Porque si yo sirvo dentro de la iglesia y no tengo amor, me voy a amargar. Me va a pasar las de... ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí? Solo a mí me mandan a cuidar carros, solo a mí me ponen ahí con el termómetro, solo a mí me mandan a cuidar chicos, solo... Y otro es, ¿verdad? ¿Ves? ¿Por qué solo a él? ¿Y por qué no a mí? Son diferentes extremos. Pero cuando estamos alineaditos y mi amor está por encima del servicio, va a ser un éxito servirle al Señor. Pero cambia, invierta el orden, que el amor esté por debajo del servicio, nos vamos a frustrar. Esos hermanos que ni los pies se limpian, esos hermanos que ni la mano se lavan, y empezamos a quejarnos y a sacar el látigo y empezar a maltratar a la gente. No, hombre, hermanos, sirvamos con amor. Amén. Entonces Lázaro estaba sentado a la mesa, Marta servía. ¿Y dónde estaba María, hermanos? ¿Qué dice el verso 3? María es el Espíritu. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Amén. Y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces el Espíritu adoró. Entonces cuando el cuerpo está alineado y quiere estar acá, en la familia de Dios, cuando el alma no está siendo mezclada por tantos sentimientos, el Espíritu va a estar dispuesto. Hay una adoración
Ya no somos panaderos, somos coperos y le damos el vino al rey. Pero ahora resulta, hermanos, que si traemos eso a la iglesia y todos venimos así, bien afinaditos, ¿qué va a pasar con la casa? Se va a llenar del olor del perfume. Y eso es adoración. Eso es adoración. Si todos venimos bajo el principio de la unidad, sin afanarnos y a servir y adorar, la casa se va a llenar de perfume. Y eso va a ser agradable para nosotros y para los que vienen. Y van a decir, ay, qué rico se siente en esa iglesia, qué olor más lindo en esa iglesia, qué perfume más agradable, qué adoración más plena, porque venimos todos en un mismo cuerpo. Y dejamos ahí, hermanos, el peso, el cansancio, lo dejamos ahí. Así como dejamos el polvo cuando nos sacudimos los pies ahí, así escogémonos y metámonos. ¿Qué importa quién vino y quién no vino, quién faltó, si tengo alguna diferencia con alguien, hermanos? No. Metámonos. Y la atmósfera de la casa, porque esto es una casa, va a cambiar. Amén, hermanos. Amén. Pues esa es la unidad que nosotros tenemos. Anoche hablábamos del vínculo, de la paz. La unidad va a venir a partir de soportarnos los unos a los otros bajo el vínculo de la paz. El acuerdo de que si yo tengo una diferencia con Juancito, voy a poner un ejemplo que no es cierto, pero si Juancito me cae mal. Si me cae mal Juancito, quiere decir que yo le caigo mal a él. Pero como somos hermanos y como venimos a la misma iglesia, entonces llegamos a un acuerdo, a un mutuo acuerdo, que aunque no nos caemos bien, bajo el vínculo de la paz, ni yo me meto con él, ni él se mete conmigo. Y vivimos la fiesta en paz, así dicen allá, y vivimos la fiesta en paz. Ese es el vínculo de la paz, es algo que nos vincula, que nos une, porque ¿qué nos une? Que somos hermanos en Cristo y que venimos a la misma iglesia, venimos al mismo templo. Es un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Aunque él es herediano, ¿verdad? Ya eso es otra cosa. Ese vínculo de la paz. Pero ese vínculo de la paz no es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el vínculo del amor. Porque para todo eso se necesita amor. La Biblia lo dice. Si yo tengo riquezas, si lo doy a los pobres, si entrego mi cuerpo para que sea quemado, si yo canto muy lindo, si profetizo muy lindo, si toco un instrumento muy lindo, si no tengo amor, de nada vale. Así dice. Tiene que haber amor. El vínculo perfecto que es el amor. Entre nosotros tiene que haber amor. Definitivamente. Entonces, si el vínculo de nosotros, hermanos, lo que nos une es que somos hermanos, porque el Padre, Jehová de los ejércitos, el Señor, nos engendró a nosotros como hijos o nos reengendró, es porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, obviamente tenemos hermanos. Por eso el Padre nuestro dice Padre nuestro, no es Padre mío. Antes oraban así, Dios mío. Ahora no, ahora es Padre nuestro. Unidad. Entonces, si yo digo que Padre nuestro, o nosotros todos decimos Padre nuestro, porque vuelvo y repito, somos hermanos. Pero ahí es donde, hermanos, donde el chicharrón truena. Porque ya lo vimos, bíblicamente es donde más problemas hay, es entre hermanos. Por ejemplo, en la casa hay 4 tipos de amor. El amor entre esposos, el amor de los padres a los hijos, y el amor de los hijos hacia los padres, y el cuarto amor es el amor entre hermanos, y ahí es donde se dan los problemas. Más cuando hay herencias de por medio, más cuando hay casas, terrenos, carros o por ahí, más cuando los papitos envejecen, ¿verdad? Y ya empiezan a ir las rivalidades de los hermanos. Entonces, si eso pasa en lo natural, también pasa acá. Que es el cuidado que tenemos que tener de los celos entre los hermanos. Bueno, hoy vamos a presentar a unos hermanos, ¿verdad? Que Dios los va a trabajar, ¿no? ¿Cómo? Me voy a... Ay, pero ese pastor era mío. ¿Y por qué a él? ¿Y por qué no a mí? A todos. En algún momento nos llega el tiempo. Amén. Como ayudas ministeriales. Amén. Pero esa rivalidad es la que tenemos que evitar. ¿Y cómo, hermanos? Bajo el amor, bajo el principio del amor. Bien, porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. Amén. Que seamos unánimes.
Y esa es una de las funciones de los 5 ministerios. ¿Ustedes recuerdan los 5 ministerios? Dice que Dios descendió a las profundidades de la tierra. Dice que trajo dones, regalos a los hombres. Trajo dones y regalos a los hombres. Y constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién me lee Efesios 4, hermanos? Ya para ir aterrizando. No sé qué tiempo llevamos, pero para ir aterrizando el tema. Efesios 4, 12. O desde el 11, leamos. Efesios 4, 11. Amén. Amén. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, los 5 ministerios. Ajá. ¿El 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos. ¿Cuáles santos? Los de yeso, con todo respeto. ¿O los santos aquellos que ya murieron? No. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Así es. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos nación santa, somos santos. Santo no es el que no peca, santo es el que está apartado por Dios y se apartó para Dios. Así es, amén. Para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? Este es el ministerio. Ministerios, por eso lo llamamos ministerios. Ebenezer Naranjo, la obra del ministerio de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces eso quiere decir que el cuerpo de Cristo, la iglesia, el ministerio de Ebenezer Naranjo se van a edificar bajo la unción de los 5 ministerios. Que aunque no tengamos físicamente los 5 ministerios, tenemos las unciones y tenemos que tener las unciones de los 5 ministerios para que esto crezca. Amén. Para que esto crezca necesitamos las unciones de los 5 ministerios. Amén. ¿Qué dice el 14? Kevin? Dice el 14. Efesios 4:14. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vientos de doctrina. O sea que los 5 ministerios van a guiar en el camino correcto, en la doctrina correcta. Amén. Pero donde quiero llegar es el verso que lo brincamos, el verso 13. Ya con eso terminamos. ¿Qué dice el verso 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, los 5 ministerios están para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y de qué estamos hablando? De unidad. La unidad de la fe. Ahí es donde nos metemos a problemas. Porque la mayoría de iglesias creen que Jesús es Dios. Las iglesias evangélicas creen que Jesús es Dios. Creemos en el nuevo nacimiento. Creemos en la salvación. Y que hay cielos y que hay una condenación eterna para los que no creen en Cristo. Esa es la unidad de la fe. Pero doctrinalmente no estamos todas las iglesias en el mismo fluir. Muchos no creen en esto, los 5 ministerios. Muchos no creen en el ministerio apostólico o en el ministerio profético. Entonces, cuando está hablando hasta que todos llegamos a la unidad de la fe, esa unidad se va a conquistar a partir del arrebatamiento. Ahí es cuando todos llegamos a la unidad de la fe. Porque ahí se nos va a revelar, ¿verdad?, lo que se tiene que ser revelado cuando no estemos en este estuche, en este cuerpo. Amén. Pero el punto, hermanos, es la unidad. Esa es la unidad. Los 5 ministerios o las 5 unciones están para que todos lleguemos a esa unidad, a que nos unamos. Por eso siempre lo hemos dicho, aquí no necesitamos supervisores, necesitamos líderes que pongamos la visión y que sigamos esa visión. El apóstol Juan Castillo trabaja bajo la visión del apóstol Sergio Víquez. Aquí trabajamos nosotros bajo la visión del apóstol Juan Castillo. Y aquí las ayudas ministeriales de nosotros tienen que trabajar bajo la visión de nosotros como pastores que estamos recibiendo de Tibás y que recibimos de Guatemala. Así es, amén. Amén. Entonces, bajo esa visión es que vamos a trabajar, unánimes. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés porque ellos estaban juntos y estaban unánimes.
Entonces el Espíritu Santo se va a manifestar, Él está acá, Jania lo decía ahora. Bienvenidos nosotros, el Espíritu Santo está en la casa del Señor. Pero Él se va a manifestar a partir, hermanos, de que tengamos unidad nosotros como hermanos y que busquemos la paz de nosotros como hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ahí está el principio de lo que hablábamos ahora. Si mi apóstol está bendecido, si mi pastor está bendecido, si yo voy a la iglesia, si vamos a la iglesia, te vas un día a visitar y vemos que es una iglesia bendecida, es una iglesia próspera, es una iglesia que tiene pantallas y que tiene video y que tiene danzores y que tiene danzoras y que tiene instrumentos y que tiene... Alegrémonos porque eso viene para nosotros, eso viene para nosotros porque todo desciende por la cabeza, desciende por la cabeza. Amén, por ahí viene la unción. Amén. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía. En armonía, una cosa es estar juntos y otra cosa es en armonía. Mirad cuán bueno y cuán agradable es esa unidad. Y esa unidad que trae, hermanos, óleo, aceite. El aceite desciende por la cabeza es Cristo, desciende por las barbas, madurez, las barbas de Aarón, está hablando de ministros, y no se queda ahí, baja, desciende hasta los bordes. Entonces vea qué importante, hermanos, que es estar bajo cobertura. Vea qué importante que es estar, hermanos, bajo ese vallado, esa protección, que fue lo que le quitaron a Job. A Job le quitaron el vallado y se fue a la ruina, hasta que Dios lo levantó nuevamente. Vea qué importante que es esa cobertura. Amén. Entonces, aprovechando el momento, vamos a darle cobertura a Juancito y Jania. No es que no estuvieran bajo cobertura, vamos a ver, es un principio de orden. Cuando ellos llegaron a Ebenezer, llegaron por medio de invitación, ¿verdad? Que ellos llegaban, ¿verdad? Cuando llegaba el apóstol, ¿verdad? Ellos llegaban cuando llegaba el apóstol, ¿verdad? Y así fueron conociendo y fueron viendo la visión y recibiendo la palabra, y así fueron ellos, ¿verdad? Enamorándose de la visión. Amén. Entonces ellos fueron activados y allá pidieron cobertura, ¿verdad? Pero pasado el tiempo, ¿verdad? Ellos se quedaron más acá, así fue, se quedaron más acá, y, aunque ellos iban activados, ¿verdad? Los domingos, y aún así estaban acá. Entonces el domingo pasado ellos hablaron con el apóstol, ¿verdad? Y dijeron que ellos querían ya pertenecer ya a la cobertura del ministerio de Ebenezer. Ojo, es la misma cobertura, estamos de acuerdo, es la misma cobertura, pero diferente iglesia. Porque vamos, hay hermanos de Naranjo que van a activarse y se congregan allá, no hay ningún problema. Pero como iglesia no pueden servir aquí porque es cuestión de orden. Tienen que estar bajo esta cobertura y bajo este reconocimiento pastoral. Amén. Entonces vuelvo y repito, no es que ellos no estuvieran bajo cobertura, estaban y están todavía bajo la cobertura. Y no implica que por ahora, porque nosotros vamos al cuello, como pastores, no tengamos la cobertura activada. Igual sigue la misma cobertura, pero es una cuestión de orden. Amén. Entonces, oremos por ellos, amén. Y pongámonos de pie y ya vamos a ir terminando. Amén. Quiero que oremos. Ellos en algún momento, en el discipulado, ellos dijeron, es que nuestra cobertura es o nuestro pastor es el apóstol Juan Castillo. En algún momento lo dijeron así, y tal vez personas que tal vez no estaban muy doctrinadas no entendieron y dijeron, pero ¿qué es este enredo? Una vez a mí me dijeron, no me juzgaron, pero una vez una hermana me dijo, hermano, es que invité a alguien a la iglesia, ¿verdad? Y se fue confundido y dijo que no volvía porque no entendió. Y yo, ¿cómo no entendió? Dice, es que yo le dije que usted era el pastor, y usted hablaba de un pastor en Tibás, y hablaba de un pastor en Guatemala, entonces se fue más confundido que nunca. Y bueno, falta de doctrina, falta ahí un poquito de haber sido doctrinado, un poquito de paciencia. Yo siempre he dicho, venimos a la iglesia y muchas veces no vamos a entenderlo todo, jamás. Pero sí, la revelación es paulatina. Entonces la persona lamentablemente se fue confundida porque yo decía eso, pero es que son principios. Son principios. Amén. Entonces oremos. Padre, papito lindo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, papito lindo, Señor. Tú eres un Dios de orden, papá. Tú eres un Dios, Señor, de orden, papito lindo, Señor. Tú eres un Dios de gracia, papito lindo. Todos estamos bajo la gracia tuya, pero también eres un Dios de gobierno, papito lindo. Y tú eso lo tomas en cuenta, papá. Padre, gracias por la vida de Juan.
Ejania, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de haberlos conocido, papito lindo. Gracias por el privilegio, Señor, de haber aprendido mucho de ellos también. Gracias porque tú los trajiste a la iglesia, Señor. Y con esas fuerzas, esa energía que ellos tienen para servirte, Señor, hemos aprendido también mucho, Padre. Y eso se trata, Señor. De eso se trata, de aprender todos juntos, Señor, como cuerpo de Cristo, Señor. Padre, gracias, papito lindo, Señor, porque ellos vinieron reconociendo, Señor, una cobertura, Señor, pastoral, Señor, de nuestro apóstol Juan Castillo, Señor. Pero ellos también, tú les has hablado, Señor, que ellos pertenecen a Naranjo, que son de Naranjo, Señor, que ellos pertenecen, Señor, a esta iglesia. Por eso les extendemos cobertura, papá. Una cobertura pastoral sobre ellos, Señor. Pero no solo esa cobertura, doble cobertura, papito lindo. La cobertura pastoral, Señor, de mía y de mi esposa, Señor. Y una cobertura allá en Tibás, una cobertura apostólica para ellos. Y una cobertura allá en Guatemala de nuestro apóstol, Señor Enrique. Por eso declaramos a las potestades, Señor, que ellos no están solos, que ellos están cubiertos, que ellos están en el orden y que esa unción, ese aceite, ese óleo desciende por la cabeza, baja por las barbas y los cubre a ellos, los guarda, los cubre, los bendice, los prospera, papá. Gracias, papito lindo, porque ellos, Señor, tienen una visión clara, Señor. Aquí tienen una visión clara, papito lindo. Son ayudas de nosotros, son ayudas ministeriales, son columnas de esta iglesia, Señor, columnas de esta iglesia. Y tú los vas a llamar prontamente, Señor, a trabajar, a servir aún más, Señor, en matrimonio, Señor, y en tantas cosas para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre, lo bendecimos, bendecimos a Juan, bendecimos a Hannah, bendecimos, papito lindo, a Melanie, Señor, bendecimos, Señor, a sus hijos, Señor, a todos sus hijos, Señor, a su familia, papá. Declaramos para ellos ese vallado espiritual, que nada los toca y nada los cubre, porque son tus hijos, están bajo la gracia y también bajo el gobierno de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Denme un aplauso. Son principios. Podemos sentarnos y vamos a terminar. Son principios espirituales de orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. De hecho, es confuso cuando leemos la Biblia y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Salmo lo aclara cuando Él dice que Él creó la tierra para ser habitada. En orden la creó. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de principios. Amén. Entonces, todos estamos bajo esa bendición y esa cobertura. Amén. Entonces, ¿pero qué se necesita? Ajá. Sí. Ajá. ¿Manuel estaba? Ah. Venga, sí. Vengan. Vengan. Bueno, lo hablan ustedes en la casa. O de una vez. O el otro. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque son principios, ¿verdad? Y entonces, uno de los principios es el sinergismo espiritual. Uno hace 1,000, dos hace a 10,000. Ojo, no a 2,000, a 10,000. Bajo el acuerdo de la unidad. Bajo el acuerdo. Es el principio de la unidad. Amén. Entonces, vean qué importante que es. ¿Sí? Entonces, la iglesia está creciendo. La iglesia va a crecer. Vemos muchas sillas vacías, pero hay hermanos que se están cuidando. Hay hermanos que también hay que entender eso. Hay hermanos que, ¿verdad?, están en cuarentena, algunas familias. Eso hay que entenderlo. Pero el crecimiento se está dando. Ya crecimos en sabiduría, vamos a crecer en estatura. Definitivamente. En gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Entonces, la iglesia tiene que crecer. Ya el cimiento lo puso Cristo. Pero las columnas de la iglesia somos nosotros. Las ayudas ministeriales. Nosotros cuando empezamos, ¿verdad?, cuando el pastor vino, nombró 3 parejas de ayudas ministeriales. Y ahí estábamos mi esposa y yo. Y cuando me hablaban ayuda ministerial, yo no entendía. Pero yo quería servir. Después fui entendiendo de que no éramos ministros primarios, pero que sí éramos ayuda. Y que eso era un trampolín o un elevador para el ministerio. Entonces trabajamos con matrimonio, ¿verdad?
éramos ayudas ministeriales del pastor como encargados de matrimonios. No éramos pastores de matrimonios. Programábamos las actividades y reuníamos a las familias esa era nuestra función. Habían otras ayudas ministeriales que eran el encargado de la alabanza. En ese tiempo no estaba Juanito, eran otros hermanos. Había otro departamento, había otra ayuda ministerial que era el encargado de los servidores, de los diáconos, por decirlo así. Habían otros encargados de los jóvenes, ¿verdad? Que eran las columnas, la ayuda ministerial con los jóvenes. Amén. Entonces, bajo esos principios que aprendimos, vamos a trabajar con ayudas ministeriales, con servidores. Por eso es muy importante que mañana estemos acá los servidores para orar, pero también para ir poniendo, ¿verdad?, bases. Para mí es muy importante la palabra, pero también muy importante reunirnos y ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar. Entonces, véngase mañana a las 6:30. Amén. Entonces, lo que hablamos, ¿verdad?, ya el otro sábado es 1 de mayo. Ya el otro sábado, hermanos, ya es necesario, urgente, empezar a trabajar con los chicos, con los jóvenes. Hay muchos jóvenes, no queremos que se vayan, no queremos que se dispersen, no queremos que se vayan para otras iglesias, queremos que estén acá con los papitos, con los papás. Amén. Entonces, bajo el orden de prioridades para la iglesia, necesitamos ordenar jóvenes. Ya después vendrá, ¿verdad?, lo de matrimonios, ya después vendrá lo de servidores, ahí como vaya saliendo la necesidad, lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, mi esposa y yo ahorita podemos trabajar perfectamente con matrimonios, lo podemos ir viendo, pero va a llegar un momento donde la iglesia crece y necesitamos a alguien que nos ayude con eso. Ahorita estamos viendo lo de los servidores, de hecho mi esposa está dando el ejemplo hoy, está sirviendo, ¿verdad?, y mi hija también. Pero en algún momento vamos a necesitar cabezas de grupo, ayudas ministeriales que nos ayuden con eso. Amén. Entonces, por ahora, hermanos, vamos a trabajar con jóvenes a partir del otro sábado. Es muy importante, ¿verdad?, que como papás enviemos a los jóvenes, enviemos a los chicos. Ellos van a tener toda la disposición de invitarlos, pero depende mucho de los papás y que los papás envíen a los chicos. Amén. Entonces, los que Dios puso en nuestro corazón, hemos estado orando mucho y todo, ¿verdad? Todos saben quiénes son, ¿verdad? Pero hay que hacerlo oficiales. De que los encargados de jóvenes van a ser mi hermano Denis con su esposa Melissa. Pasen para orar por ustedes. Amén. Ellos, todos conocemos a Denis. Ha sido un discipulador, ha dado frutos, ha sido un discipulador. Es una ayuda. Denitos ha sido una ayuda para nosotros. Cuando no hemos podido ir a algún discipulado, por X o Y, Denitos está ahí, ¿verdad? Y Melissa también, juntos han estado ahí, ¿verdad? Entonces ellos han dado frutos muy bonitos. Denis ha trabajado con jóvenes, ¿verdad, Denis? Él ha trabajado con jóvenes. Melissa ella estuvo con jóvenes en otras iglesias y tiene muchas ideas. Y eso es lo que ocupamos, porque los jóvenes tienen mucha energía, ¿no? Tienen mucha energía. ¿Verdad? Entonces, como decimos a ellos no es que van a pastorear a sus jóvenes, los pastores somos nosotros, pero ellos van a ser de mucha ayuda para nosotros. Ellos van a aconsejar, van a detectar, van a ver ciertas cosas, ¿amén? Entonces, se lo digo yo, hermanos, con toda libertad, traiga a sus jóvenes. Yo los conozco a ellos, hemos convivido con ellos, hemos vivido con ellos y sabemos que son de testimonio. Son muy bendecidos, eso es muy importante también, son muy bendecidos. Y yo sé que tienen el respaldo y lo hemos visto como ellos, ¿verdad? No es que están aquí porque es que son los más viejos, pongámonos a ellos, no, hemos visto en ellos que tienen esa cercanía con los jóvenes, ¿verdad? Entonces, ese don hay que convertirlo en talento y hay que ponerlo en servicio del Señor. Amén. Pues oremos por ellos. Padre, papito lindo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos en el orden, papito lindo, Señor. Padre, la iglesia está creciendo, Señor. La iglesia se está desarrollando, Señor. Padre, venimos en esta hora, Señor, orando, Señor, y enviando, papá. Ese es el principio, que tenemos que ser enviados. Los estamos enviando a ellos a trabajar, Señor, con los jóvenes, Señor, a liderar a los jóvenes, a reunir a nuestros jóvenes de la iglesia, Señor.
Padre, darles la palabra necesaria, justa y necesaria en el momento exacto, papá, para ellos, papito lindo, Señor. Para que no se vayan, Señor, atraídos por las corrientes del mundo, que no se vayan atraídos por las corrientes de las drogas o los falsos amigos. No, que ellos vengan, Señor, y encuentren la unidad, Señor, aquí en la iglesia. Que encuentren una casa, un hogar espiritual aquí en la iglesia, Padre. Enviamos a Denis y a Melissa como pareja, como matrimonio. Los enviamos a trabajar, Señor. Padre, los bendecimos. Ellos son personas bendecidas, Señor. Y yo sé que tú vas a dar en ellos la unción, la sabiduría, Señor, para el desarrollo, papá, para nuestros chicos, Señor, para los jóvenes, para traerlos acá a la iglesia, a trabajar, a servir, Señor, para que ellos reciban la palabra, Señor, y que también programen, Señor, actividades, Señor, que puedan edificar el cuerpo de Cristo. La visión fue dada, la visión fue dada. Te pido tu respaldo, te pido el sello tuyo, el anillo tuyo, Señor, para que la bendición venga, Señor, para nuestros chicos, Señor. Ellos no son el futuro de la iglesia, ellos son parte de la iglesia. Son parte de la iglesia, son el centro y parte de la iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo bendecimos. Bendecimos a Denis, Señor. Bendecimos a Melissa como pastores capitolinos. Van, Señor, con la bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso. Dios los bendiga, hermano. Bueno, primero que nada quería ver adelante de la iglesia de ustedes, darle la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Porque solo por la misericordia de Él, ¿verdad? Que Él nos pone a servir y para nosotros es un privilegio, ¿verdad? Pero quería compartirles que hace como 9 años más o menos yo estaba en un ministerio de jóvenes, ¿verdad? En la iglesia donde yo estaba en Pérez de León. Y digamos, me habían dado el cargo de líder y yo años atrás yo le había pedido al Señor porque yo me identificaba mucho con los jóvenes y me gustaba mucho trabajar con ellos, ¿verdad? Y cuando me lo dieron yo estaba tan feliz, ¿verdad? Pero por circunstancias de la vida, ¿verdad? Y cosas que sucedieron, yo me tuve que venir para acá con un hermano que él se murió, ¿verdad? Que le dio una enfermedad o cáncer y yo me vine a cuidarlo y todo, entonces, y entendí también que era un proceso de Dios en la vida mía, ¿verdad? Y hoy aquí, digamos, se cumple lo que es la proclama de la recuperación en la vida mía, en lo que es eso que yo le había pedido al Señor. Y de verdad, delante de ustedes, yo quiero darle toda la gloria al Señor. Quiero que le demos un aplauso al Señor. Amén, hermanos. Entonces ya vamos a terminar. Lo de la cobertura de ellos, están siendo sabios, falta un integrante de la familia. Entonces vamos a dar tiempo tal vez al miércoles o al domingo. Amén. Entonces, hermanos, vea qué lindo. Como les dije ahora, hermano, no es de celos, no sintamos celos, ¿sabes? ¿Por qué a él? ¿Por qué no yo? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Y cuándo yo? ¿Y cuándo para mí? Todo llega y cae por su propio peso. Todo, hermanos, Dios tiene el control de todo. Y a como vayan saliendo las necesidades, vamos a ir aumentando, ¿verdad? O sea, no tendría ningún sentido ahorita decir, bueno, vamos a hacer un departamento, vamos a nombrar a alguien encargado de adultos mayores, si los adultos mayores no están viniendo a la iglesia porque se están cuidando, ¿verdad? Esto no es de emociones, ¿verdad? Entonces, en algún momento, hermanos, vean, aquí ocupamos columnas, yo les repito, no quiero tocarles sentimientos a nadie, pero columnas para trabajar con matrimonios, columnas para trabajar con servidores, columnas para trabajar con alabanza, columnas para trabajar con... ¿Cuántos departamentos hay? Amén. Porque ese es el crecimiento. Mi esposa y yo no podemos llevar el peso. Tenemos que ocupamos ayudas que nos ayuden. Valga la redundancia, ayudas ministeriales. Amén, hermano. Amén. Entonces, estamos, ¿verdad? Dios me los bendiga. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias, papito lindo. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor. Padre, gracias, papito lindo, Señor, porque se cumple la promesa que tú has dado para Ministerio Ebenezer Naranjo, papá. De un crecimiento, Señor, de un crecimiento, Señor. Padre, no a nosotros, oh Jehová, a tu nombre sea la gloria, Señor. No venimos a hacernos un nombre, no, papá. No venimos a hacernos un nombre, es tu nombre el que tiene que ser glorificado. Es el nombre de Jesús
El Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ese es el que tenemos que presentar, Señor. Pero hoy ha sido un día de orden. Hoy ha sido un día, Señor, de que tú, Señor, has puesto orden en la casa, papito lindo. Y a eso vamos, papá. Porque donde hay orden, desciende la bendición. Donde hay desorden, no desciende la bendición. Es en el orden, es en paz que se edifica, no en guerra. Padre, bendice a mis hermanos. Fortalece a mis hermanos, Señor. Hazlos inconmovibles, Señor. Hazlos inconmovibles, Señor. Que pongamos los pies en la roca, Señor, y que nada nos mueva, papá. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Recibe, hermano, la bendición que Dios tiene para ti y adelante en Cristo Jesús, porque nuevas fuerzas vienen de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. No le digo que se despida al hermano por protocolo. Y ahí vamos saliendo, hermanos, en orden, por favor. Amén, hermanos. Bendiciones para todos.